Pasé de ser una persona que trabajaba en una multinacional en el departamento comercial, ahora a trabajar ayudando a las personas a salir de ese momento oscuro, ese punto de inflexión en el que todos pasamos antes o después y que encuentren su camino, ¿no? El cambio incomoda, el cambio no es fácil, nuestra mente no está hecha para el cambio y es ahí el reto con la mentalidad poderosa que tenemos que desarrollar, ¿no? Y cuando tú empiezas a cambiar y sobre todo cuando eres auténtico, cuando ya empiezas a amarte, que esa es la diferencia, cuando yo hago las cosas por y para mí porque me amo, me honro, me valoro, reconozco lo que merezco y soy fiel a mí mismo y a mi esencia, estoy incómoda en los demás, porque de alguna manera les estás mostrando algo que ellos no se ven capaces de hacer. La partícula más pequeña que tenemos en el cuerpo no es el átomo, es el quark, que es energía. Entonces, cuando entendemos que somos energía y nos estamos trabajando y al final trabajarnos significa elevar nuestro nivel de conciencia, elevar nuestra energía para sentirnos bien, con plenitud, con alegría, ¿no? En armonía, más coherentes, tiene sentido que aparte de trabajarnos pues a nivel psicológico, aparte de trabajar nuestra mentalidad y aparte de trabajarnos nuestro cuerpo para que esté también bien, utilicemos otro tipo de herramientas que nos ayude a trabajar energéticamente el ser, ¿no? Y que lo único que necesitamos es hacer ese cambio de mentalidad, que es lo que nos diferencia, ¿no? Entre la persona exitosa y la que no consigue lo que quiere. Pues muy buenas, Ana. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola Guillermo, gracias por invitarme. Oye, un placer que estés aquí en el podcast Todo es Mente. Creo que no hay persona que le pegue más, ¿no? El tema de todo es mente. Creo que esa frase también te la he escuchado a ti decir. Mm. Y cuéntanos, ¿quién es Ana de Simón? Vamos a entrar directamente para que la gente te conozca y que diga, oye, ¿quién es Ana de Simón? Bueno, pues primero, soy una persona normal y corriente que aunque trabaje con la mente subconsciente, pues también me trabajo a mí misma, ¿no? Porque de esto va al final el proceso vital en el que estamos todos, ¿no? Pero para entender un poco dónde estoy, a mí siempre me gusta explicar de dónde vengo, ¿no? Y como cualquier otra persona, bueno, pues yo tenía mi vida, estudié una carrera, empecé a trabajar, empecé a cumplir metas, objetivos, hasta que llegó un día que, como yo digo, fue mi noche oscura del alma o fue mi momento Kenso, que ese momento de dolor profundo me hizo empezar a cuestionarme un montón de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hago en mi vida? ¿La vida va a ser siempre así? ¿No soy feliz? ¿Hay algo malo en mí? ¿No? Una serie de preguntas un poco profundas, ¿no? Y para ir sacando la respuesta o encontrándolas dentro de mí, pues empecé a estudiar. Soy una persona súper curiosa que me gusta entender las cosas y es ahí cuando empecé a formarme en psicología, empecé a leer muchísimo sobre espiritualidad, empecé a hacer muchos talleres, muchos cursos y eso poco a poco me fue desviando a cambiar radicalmente. En cuanto a profesión, porque a día de hoy soy terapeuta, me gusta decir que soy terapeuta del subconsciente. Soy mentora y soy también coach y pasé de ser una persona que trabajaba en una multinacional en el departamento comercial, ahora a trabajar ayudando a las personas a salir de ese momento oscuro o de ese punto de inflexión en el que todos pasamos antes o después y que encuentren su camino, ¿no? Y algo que decías, lo de somos mente, a mí me encanta porque con todo este proceso he entendido que es la mente subconsciente, el gran poder que tenemos en ella y para acompañar a las personas utilizo diferentes herramientas para que entiendan que al final todos somos súper poderosos y que lo único que necesitamos es hacer ese cambio de mentalidad que es lo que nos diferencia, ¿no? Entre la persona exitosa y la que no consigue lo que quiere. Súper resumido. Qué bueno, sí, te iba a decir, digo, muy buen resumen, porque ahí hay mucha chicha, hay muchas horas, mucho saber y mucho Mm. conocimiento. Yo, por ejemplo, por poner un poco en contexto de cómo nos conectamos tú y yo, al Sí. final, ese mismo camino que has dicho, ¿no? Ese sufrimiento, noche oscura del alma, ¿no? Que has dicho, yo creo que cada uno de nosotros, los que no lo habéis experimentado es porque no os habéis rendido todavía, los que, ¿no? Están intentando luchar, o a lo mejor, oye, es que Mm. tenéis una vida fantástica y maravillosa. Sí. Y o creéis que es fantástica y maravillosa lo que estáis viviendo ahora mismo, y de repente un día a lo mejor dices ese clic, ¿no? Que dices, hostia, yo recuerdo, ¿no? Por poner un poco también esa parte, ¿no? Del ser, decir, oye, pues yo creía tener una vida maravillosa, fantástica. A día de hoy creo que sí la tenía, pero había algo en mí, había un hueco, un vacío que me hacía decir, oye, aquí no hay sentido en esto, ¿no? O esto va a ser así siempre, o oye, ¿estoy realmente siendo quien Mm. quiero ser al 100%? ¿O no estoy siendo 100% auténtico y tengo una parte de personaje por contentar a los demás, por
no lo sé, encajar en sociedad o el rol que un día te pusiste, ¿no? Te pusiste la gorra, que yo voy mucho con gorra, con la gorra y la Sí. camiseta de este equipo y ahora tienes que mantenerlo hasta el final y a lo mejor dices, oye, yo ya no soy de este equipo, ¿no? Y, y acabo conociéndote a ti. Yo me acuerdo ese primer cap que no se me olvidará nunca, esa primera demo que, Ujú. que la hicisteis, ¿no? Porque la gente, pues oye, es algo que impresiona y aprovechamos, ahora te preguntaré un poco que nos Sí. describas, ¿no? ¿Qué es ese cap que preguntará la gente de que, oye, ¿qué dicen? Pero a mí eso no se me va a olvidar nunca y me doy gracias todos los días por haber ido, porque suena, ¿no? Yo siempre lo he visto y comentándolo con gente, lo ven como una volada de cabeza, como que, oye, que poco más, y la gente que hace eso, pues oye, no está muy bien, ¿no? Y creo que es justamente al revés. Ya. Creo que la gente que hace eso está en el camino adecuado. En plan, no sé, cuéntanos para que la gente se haga una idea, ¿no? ¿Qué es esto del CAP? ¿De qué hablamos? Vale. Para entender un poco, ¿no? Porque hay veces que me dicen, pero si tú eres psicóloga, si tú eres terapeuta emocional, ¿qué carajo haces en el mundo energético, ¿no? Es como se te fue un poco en algún momento la pinza, ¿no? Como se suele decir aquí en Madrid. Y para mí es importante que entendamos que somos energía, ¿vale? Los pensamientos son energía, las emociones son energía, nuestro cuerpo físico es energía, la física cuántica ya lo determina. La partícula más pequeña que tenemos en el cuerpo no es el átomo, es el quark, que es energía. Entonces, cuando entendemos que somos energía y nos estamos trabajando y al final trabajarnos significa elevar nuestro nivel de conciencia, elevar nuestra energía para sentirnos bien, con plenitud, con alegría, ¿no? En armonía, más coherentes, tiene sentido que aparte de trabajarnos pues a nivel psicológico, aparte de trabajar nuestra mentalidad y aparte de trabajarnos nuestro cuerpo para que esté también bien, utilicemos otro tipo de herramientas que nos ayude a trabajar energéticamente el ser, ¿no? Entonces, una de estas herramientas es CAP. Y un poco lo que tú decías, a mí me sucedió igual. Yo todo lo que voy probando y veo que me funciona a mí, es lo que yo luego utilizo también con las personas que acompaño, ¿no? Y yo recuerdo, bueno, cuando conocí CAP fue a través de un amigo que vive en Miami, es muy espiritual él, y me decía, Ana, tienes que probar CAP, tienes que probar CAP. Me mandaba imágenes, vídeos, decía, pero esto es una idea de olla, ni de broma, esto no me lo creo. Yo soy muy racional también, necesito tocar, experimentar para entender. Y fue más como un llamado. De repente un día me levanté y dije, voy a probar esto de CAP, a ver qué carajo es, cuánto de verdad hay ahí y voy a ver, ¿no? Y me sucedió un poco como a ti, cuando vi la demo, dije, estos son actores, esto no puede ser verdad. Hasta que me tumbé y lo sentí en mi cuerpo, dije, wow, esto yo quiero más, ¿no? Y sobre todo lo que viene después. Entonces, para los que estén escuchando y no sepan qué es esto de CAP, os lo voy a explicar. CAP viene de las siglas de Kundalini Activation Process, es decir, el proceso de la activación de la energía Kundalini, energía vital o energías secas, como lo queramos entender. ¿Y qué significa esto? Pues que al final el facilitador lo que hace es activar la propia energía de la persona. O sea, esto no es, no se canaliza nada, es tu propia energía y es pura resonancia física. El facilitador vibra muy alto, en este caso yo. La persona está vibrando más bajito y es como que le vas llamando para que vaya elevando su energía, ¿no? Entonces, cuando tu energía se despierta en tu cuerpo, se empieza a mover a lo largo de tu ser y va rompiendo esos bloqueos que puede haber, ¿no? Esos nudos. ¿Qué esos nudos qué son? Pues pueden ser creencias limitantes, pueden ser traumas, pueden ser emociones que nos hemos permitido sentir nunca porque no hemos sabido gestionarlas. Y esto tiene sentido cuando entiendes que está todo unido, porque entendemos que podemos tener traumas desde el punto de vista de esas heridas del pasado, ¿no? Pero es que el cuerpo tiene mucha memoria del trauma a través del sistema nervioso y se encapsula, se almacena en el cuerpo. Entonces, si la energía se mueve y me va sanando, pues va rompiendo aquello y es esa experiencia que sientes de ¿qué es esto, no? De repente tienes los músculos se contraen solos, ¿no? Sientes muchísimo frío, muchísimo calor, haces mudras, se te mueve el cuerpo de repente al ritmo de la música, tienes visiones, ¿no? Porque también se te activa la glándula pineal. Es decir, la experiencia es muy diferente, cada cual vive una cosa distinta, Es una incluso aunque locura. tú vayas repitiendo, cada sesión es distinta, ¿no? Pero aquí lo importante no es la experiencia, que todo el mundo va por, ah, yo quiero moverme, ¿no? Yo quiero hacer eso que he visto que ha hecho mi colega o lo que sea. Lo importante es que, aparte es una herramienta energética, yo siempre digo, es una herramienta espiritual. El objetivo es que tú eleves tu nivel de conciencia. Esto significa que tú vuelvas a ser quien eres, que es un poco como empezamos a hablar hoy. Terminamos viviendo en automático, sin saber quiénes somos,
eso nos genera muchísimo vacío, muchísima ansiedad, muchísimo estrés, muchísima depresión, nos genera malestar en general, ¿no? Entonces, cuando tú vuelves a conectar contigo, con tu verdad, cuando te empiezas a deshacer de todo aquello que te sobra, que no eres tú, es cuando empiezas a sentirte bien y pleno. Y eso es lo que te ayuda también, CAP, es a sacar a la luz cosas que tenías en el inconsciente, en tu mente subconsciente, para que las sanes, para que las mires de frente, ¿no? Pues miedos, heridas, apegos, entonces lo vas soltando. Entonces, para mí es una herramienta que viene muy bien para aquellas personas que realmente estén en el camino del autoconocimiento, de la sanación, de la transformación, como tú quieras llamarlo. Joder, muy bien definido. Yo creo que incluso es que para mí hablar de CAP siempre se quedará corto, ¿no? Mm, Porque has dicho, ¿no? Para justo esa una herramienta, ¿no? Para la gente que esté en ese camino del autoconocimiento, de la sanación. Pero yo me iría a algo más generalista, en plan, por favor, si no has ido a CAP, por favor, hazte el favor y ve, ¿sabes? sí. Y no es que lo diga yo a modo de hacerte la pelota o a modo de querer vender algo, sino lo digo en base a mi propia experiencia. Y yo como tú, pues oye, estaba en ese punto y un día me levanté y dije, es el momento, voy. Mm, Me acuerdo ahí por la tarde, tal, a un sitio, a un estudio, que además ocurrió una anécdota brutal que se coló una señora que iba a otra clase de yoga y dijo, después de la demo, pero ¿cómo voy a estar yo una hora y media aquí con los ojos cerrados y con esta música a este volumen? sí, me Y acuerdo. La bueno, pobre señora alucinó en colores. claro, alucinó y dijo, pues mira, si alguien quiere decir algo o tal, y la señora, mira, yo no voy a estar una hora y media así, ¿esto qué es? Y dijo, Mm, bueno, pues te devolvemos el dinero. Y resulta que se había equivocado de box y la otra sí, señora iba a su clase de yoga, oye, que también está muy bien practicar yoga, pero esto es otro nivel. sí, Y, total. y la verdad que a mí puedo decir que me conecté desde el primer día. Es verdad que el primer día sentí cosas y como tú dices, no es solo el moverte y tal, que obviamente esa experiencia no es lo que la mayoría de la gente busca, pero es lo que te empieza a ocurrir después, ¿no? Que, no sé, yo Que no es todavía... tan fácil luego digerirlo, Guillermo, ¿eh? No, Porque no, 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 eh, obviamente. No, no es nada yo he fácil, vivido también mi pero proceso, porque la energía te mueve, pero te mueve no lo que tú quieres desde la mente claro, del es ego, que sino lo una que frase tu que me alma encanta. necesita. Una frase que me Mm, encanta que decís es que CAP te da lo que exactamente necesitas en el momento en el que lo necesitas. mm, Y esto no es el ego, ¿no? Y diciendo, no, mira, yo ahora me viene bien esto. No, no. mm. Aquí esto es como ir a un restaurante y el tío te va a traer lo que le salga de los cojones. Y que Sí, te llega y te hace ¡pa! Y dices tú, ostras. sí, literal. Que Y han venido personas a las sesiones, personas que ya tienen más o menos un conocimiento de las heridas y demás, de no, es que quiero sanar la herida del apego que tengo con tal persona, o me siento súper insegura, quiero hacer un cambio de trabajo, y es de no, es que esto no funciona así, esto no es claro, terapia. Y esto para no mí es es a un punto petición. importante, no es terapia como tal. Es más que tu alma, que es la parte bonita, la parte más espiritual, a través de la energía te va mostrando, te va empujando hacia donde tú tienes que ir, te guste o no te guste. Claro, es, Entonces, es un este poco lo que camino no pues va conoces, de ¿no? ir encontrando tu luz y tu sombra. Sería un poco esa parte que tú no conoces, porque el otro día leía en un libro, ¿no? El tema de lo que no conoces ahí es donde está un poco ese peligro, ¿no? Decir, oye, pues lo que ya conoces, pues te puedes preparar, pero lo que no sabes o lo que no conoces, es eso, ¿no? Un poco lo que te saca. Mm, sí. Es decir, si Vale, tendemos a ser víctimas de lo desconocido, y eso desconocido es lo que contiene nuestro subconsciente, y CAP al final te ayuda a avanzar en tu camino sacando a la luz pues lo que te está limitando, que es que pueden ser muchas cosas. Y hay veces que son cosas que no podemos entender desde la mente racional. Por eso en las sesiones de CAP también nos gusta decir que no hay que entender qué es lo que ha pasado o lo que pasa después, ¿no? Porque la parte de CAP, como os decía, es la activación, es el proceso de la activación de la energía. Siempre decimos que hay que subrayar la parte proceso, porque lo bonito es lo que viene después. O sea, es el símil o la metáfora que suelo poner es como la estación del otoño, ¿no? Que se caen las hojas que ya no son para que después en primavera florezca y el árbol o la flor o la planta pues que vaya siendo cada vez más grande y más preciosa. Lo mismo sucede con nuestro ser. Nuestro ser está hecho para crecer, para evolucionar, para expandirse, ¿no? Y con CAP es igual, te deshaces con cada sesión de aquello que no es tuyo, ¿no? Pues desde malos hábitos, personas que ya tenemos que dejar ir, porque estos son etapas en la vida, trabajos, lugares, o sea, muchas cositas
comportamientos que se van quedando atrás, ¿no? Y por eso es un proceso bonito, pero también con duelos, porque van muriendo partes de ti y vas floreciendo y te vas reconociendo. Yo desde que empecé CAF a día de hoy, las personas que me han ido viendo de mi entorno han alucinado porque soy una persona completamente diferente. Te iba a hacer esa Eh, pregunta, de hecho, y eso también es la parte bonita. el tema de cómo se lo toma, porque una cosa eres tú, y también te lo cuento, ¿no? Desde mi esa experiencia, y otra cosa es tu entorno, véase familia, amigos o conocidos, ¿no? Que de repente Mm, te ven y oye, en el 2023 yo era de una manera y ahora en el 2025 dice, tío, o sea, es que no tienes nada que ver, sigue siendo lo mismo, misma esencia, ¿no? Misma persona, no, no es que mm. te defraudes, ¿no? Y tal, sino yo creo que antes sí te estabas un poco defraudando y ahora eres realmente quien eres, pero la gente, pues oye, ¿cómo se lo tomaba? ¿Cómo actuaba ese entorno? Cuéntanos así alguna... ¿Y cómo lo Pues has por lo sentido tú general, también? sí, Porque es esa parte de duelo. a nivel personal, yo creo que lo que he experimentado yo lo experimentamos todos, independientemente de la herramienta que uses, ¿no? O sea, el cambio incomoda, el cambio no es fácil, nuestra mente no está hecha para el cambio y es ahí el reto con la mentalidad poderosa que tenemos que desarrollar, ¿no? Y cuando tú empiezas a cambiar y sobre todo cuando eres auténtico, cuando ya empiezas a amarte, que esa es la diferencia, cuando yo hago las cosas por y para mí, porque me amo, me honro, me valoro, reconozco lo que merezco y soy fiel a mí mismo y a mi esencia, eso incomoda en los demás. ¿Por qué? Porque de alguna manera les estás mostrando algo que ellos no se ven capaces de hacer. Claro, Y eso actuamos de ya espejo, ¿no? Claro, eso ya les genera fricción. Segundo, si yo cambio porque yo lo he decidido, mi cambio es algo que yo abrazo, pero que yo cambie, estoy forzando a los demás a que también tienen que cambiar porque tienen que aprender a comportarse conmigo de una manera nueva, porque yo ya no voy a consentir o permitir ciertos comportamientos que había antes, o para mí ahora es más importante algo que antes no lo era. Entonces, este proceso, por eso digo que es como el otoño, porque aquí las personas que se queden contigo con tu cambio son las personas que realmente estaban destinadas a seguir contigo. Y hay muchas personas que se van a quedar atrás. Y esto pues es un duelo, porque también duele. Te cuestionas de estar haciendo bien, estar haciendo mal, me estaré volviendo loco. ¿Cómo puede ser que esta persona ahora me esté apartando de su vida, ¿no? Y esto sucede con familia, que es lo que más duele. A mí a nivel personal me ha sucedido con amigos de toda la vida, con trabajos, o sea, mi mundo se Claro, es agitó. que se ha agitado y además esto es, una vez empiezas, ya tu mente dice, es por ahí, y tú Sí, cagao, y vas y tienes que ir para allá porque sientes esa llamada, ¿no? sí. Joder, lo has descrito y lo estaba pensando y digo, madre mía, o sea, es que todos pasamos por esa parte de, yo lo llamo proceso de no identidad en el Mm, tránsito, ¿no? De, vale, ya tengo más o menos claro, ya llevo un tiempo, ¿no? Y digo, vale, yo ya tengo claro, pero claro, vas quitando capas, ¿no? Y vas viendo, y claro, la gente, claro, tú la obligas, tu cambio le obliga a la otra gente que ya no te pueden hablar de la misma manera o invitar a los mismos planes o tal, porque, oye, ya no me vibra, o sea, y antes justo. sí, pero y ahora no, pero no entiendo, eres un falso, o eres tal, o ¿por qué con este ahora sí, con este ahora no? Si antes, Mm, digo, pues porque ya no soy el mismo. ahí Y está. ese duelo contigo mismo y con amigos, yo por ejemplo con familia no he tenido una decepción enorme ni tal, pero sí que al principio era como pues esas miradas de, oye, ¿tú estás bien? En plan, pero no estás en una secta, y ya no solo con tema CAP, que yo les contaba, oye, voy a CAP y he ido a una inmersión oye, y todo lo que pueda ir, voy a ir, porque me parece que es una maravilla, pero, joder, a mí algo que me explota la cabeza es que creo que ahora sí que es donde hay que estar, ¿no? Y donde ahora sí se Mm, está bien, ¿no? Que es estando fuera de esa zona de confort, a mí me encanta. Si veo que estoy otra vez cómodo, o sea, me voy otra vez fuera, ¿no? Quiero salir, pues ayer un taller de comunicación para aprender a comunicar todavía mejor y sobre todo para estar aportando valor a través de aportarme valor a mí, de quererme, de decir, oye, me he estado maltratando de una manera o me había abandonado, preocupado de los demás y ahora, pues parece que oye, no, descansa, no trabajes tanto, oye, no tal, no sé qué, oye, pues, oye, también disfruta, pero si yo estoy sí. disfrutando como un niño pequeño. Hoy estamos en San Isidro por la mañana oye, estamos haciendo una entrevista que aprovecho para darte las gracias de nuevo. Eh,
esta mañana, oye, te levantas pronto, lees, o sea, todo lo que sea trabajo para uno mismo me parece increíble Mm. y valoro gente y quiero en mi entorno gente, pues oye, como tú, en ese sentido. Y oye, Mm. gente que no valore esto, pues al final, obviamente, innegablemente, ¿no? Pues te despegas. Pero es como cualquier etapa en nuestra vida, o sea, porque hay, o sea, cuando la gente vive esto, con el nivel de conciencia que lo vive ahora, que es diferente a cómo se vivía en el pasado, claro, hay etapas de duelo y es un poco lo que tú dices. Por un lado, porque te das cuenta que tú cambias, pero cambias de una manera radical, o sea, muy distinta a cómo has vivido otros cambios. Por otro lado, es que esta semana me ha pasado con varias personas a las que yo acompaño que me decían, Ana, este fin de semana pasado he estado con grupos de amigas y las escuchaba y las estaba observando y era de, ostras, yo antes era como ellas criticaba, juzgaba y me da cuenta que no hablaban nada bonito de nadie, ¿no? Y es de ya. Pero aquí no hay que verlo con el ego de yo ahora estoy por encima porque yo me estoy trabajando y te estoy viendo tal, no, sino decir, wow, yo antes era como vosotras, siento el dolor que hay dentro de ti porque cuando proyectas fuera Sí, toda esa sí. negatividad, que por dentro estás Estás hablando de ti. Ahí está, todo lo que Todo no te eso malo gusta que de ves los de alguien demás no te gusta de es ti. tuyo. Claro, es tuyo. Claro, ahí está. Entonces era de, no, pues ahí tienes que generar ese músculo de compasión, de decir, yo antes estaba ahí, he tenido la suerte de poder despertar y entender el dolor inconsciente que ellos tienen, ¿no? Porque esto va, como yo digo, es como un videojuego, de ir elevando nuestro nivel de conciencia. Y cuanto más consciente eres, más dolor también puedes percibir, pero Peor. más amor hay. Pero hay un momento que ahí te iba a decir, dices, claro, pero ¿en qué punto? Obviamente dices, no es ego. Yo a veces me pregunto, ¿no? O la gente muy cercana te dice, tampoco te flipes, ¿no? En plan de, pero oye, te lo digo desde el corazón, no me rayes, ¿sabes? En plan, ejemplo de un amigo y vamos, no te digo ya de gente con menor nivel de conciencia en el sentido de menos espiritual, ¿no? Menos o más Sí. cerrado. Y dices, tío, con todo el amor del mundo, te quiero tal, oye, tal. Nada, más se cierra, más se cierra. Yo al final he aprendido, ¿no? He dado como un paso atrás y al final en tu tierra nunca serás profeta. Al final yo creo que esa parte la gente tiene que venir a ti y no tú a ellos. Tú puedes verlo desde fuera, puedes detectar el problema, pero yo he Mm. intentado acercarme, he intentado solucionar con toda la buena fe y al final eso te salpica y he dicho, vale, vale, me quito, porque encima parece que como que, pues eso, el ególatra soy yo y al revés, lejos de ser desde el ego, es desde el amor, ¿no? Oye, de querer. Claro, pero Oye, ahí hay que respetar el proceso de cada uno. Esto es, o sea, me voy siempre mucho a la naturaleza, ¿no? Es como cada persona tiene su propio proceso vital, es como si una rosa quisiera evolucionar a la vez que un árbol, ¿no? Es como cada uno tiene unos ritmos diferentes a la hora de florecer, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces es ahí lo que tenemos que aprender, que cuando veamos el dolor o ese nivel de conciencia más inconsciente que tenga otra persona, tenemos que conectar con la compasión, entendiendo que cuando le llegue su momento despertará y florecerá de la misma manera que hemos hecho nosotros. Y la mejor claro, manera que tenemos de acompañar a alguien es estando presentes y a través de nuestro ejemplo, no forzando, no señalando, no enjuiciando, porque la otra persona, o sea, ahí ya le va a saltar el ego de, ¿qué pasa? ¿Que yo sí, estoy por debajo tuyo? No, va a poner una barrera y va a ser de contraproducente. defensa. Entonces, lo mejor es estar presente, que la otra persona sepa que va a poder contar contigo cuando lo necesite y ser ejemplo de cómo tú estás evolucionando, cómo tú vives tu vida con una nueva perspectiva, desde un lugar del amor y no desde el miedo, desde la esencia, no desde el ego, ¿no? Y al final es que se acercan a ti. Los que están Totalmente. destinados a que tú les acompañas vendrán con mente curiosa y dirán, oye, ¿qué es eso que decías que has hecho que lo quiero probar, ¿no? O Me ha ayúdame que ocurrido, yo quiero sentir el cambio. me ha ocurrido de esa manera y al final yo creo que es una parte, es muy bonita, ¿no? El decir, oye, entender todo esto y yo me considero eterna aprendiz, creo que vamos, en Sí. esta charla también estoy yo aprendiendo mucho, ¿no? Me confirma también ideas que yo tengo y, oye, las escucho de ti, que te tengo como una autoridad y, oye, digo, oye, pues mira, voy por buen camino, ¿no? Esa parte. Mm. Y te quería comentar, ¿cómo acabas? Porque has dicho que trabajabas en una empresa y acabas Sí. siendo terapeuta, coach, todo el tema este del CAP, ¿no? Facilitadora. Mm. ¿Cómo haces una primera sesión con este amigo, lo pruebas y luego cómo es ese camino, en qué Vale, o tiempo y sea, cómo a ver. acabas de repente incluso siendo tú? Porque además esa pregunta la hago un poco, a mí me encanta esto y al final
a la segunda, tercera sesión dije, oye, ¿y esto para llegar a poder ser facilitador? Porque me parece dar y todo el tema de mover energías de alguien y demás, me parece otra rama que me parece una locura. O sea, Mm. cuéntanos un poco cómo llegas a ese punto. Si fue fácil, si fue Pues difícil, si, oye, no, o sea, algo que he ido aprendiendo, yo venía de un mundo muy rígido, muy estructural, muy de blancos y negros, claro, es que vienes, o sea, tu punto A es aquí, es que el Sí, B está en el otro lado, en sí, plan, por ¿no? eso he De... pasado de uno al otro, de ser muy rígida, muy racional, muy empírica, muy mental, muy mental, pues con esa noche oscura del alma o ese momento Kenso, ahí algo que aprendí era soltar, ¿no? Y empezar a gestionar el confiar. Algo que yo siempre digo a todo el mundo, confía, 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 ¿no? Si tú confías, siempre vamos a tener miedos. Y en esta vida hay muchos miedos y yo siempre digo, cuando venga el miedo, tú recuerda que hay algo que nos sostiene, llámalo como te dé la gana, Dios, el universo, el Espíritu Santo, la energía, me da igual como lo quieras llamar, pero hay algo que nos está guiando que al final es tu alma también, ¿no? Y algo que fui aprendiendo fue el dejarme llevar. Yo tenía muy claro hacia dónde quería ir, no el camino, pero sí como la dirección, Sí, como la meta, ¿no? Digamos, sabías más o cómo, menos. pero ¿no? Un Más o poco lo menos, tenías pero claro, de pero no esa sabías idea cómo. inicial a donde estoy ahora Ah, no tiene nada que ver, pero sabía que era hacia el norte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era de, yo eso tengo que ir es. al norte, ¿cómo? Ni Además, puñetera idea. así suele pasar, que tú dices, Mm. vale, ya sé por dónde quiero, ya sé a dónde quiero ir más o menos, y donde tú creías que ibas a ir, de repente, ostras. Sí, se hace Y más grande o demás, ¿no? Entonces yo lo que tenía clarísimo era que quería, yo lo pensaba así, quiero encender la luz interior que hay en los demás en esos momentos de oscuridad, ¿no? Y ahí fue cuando me fui dejando llevar por mi intuición, o sea, aquello que me resonaba, aquello que sentía, era por ahí, ¿no? Y sí que es cierto que al principio dudas, esto es intuición, esto es mente, vas aprendiendo porque esto es ensayo-error. Y cuanto más atinas con tu intuición, más se agudiza esa escucha interna, ¿no? Es como, cada vez es como que el cable se hace más grande y ya no hay interferencias. Dices, es por aquí, ¿no? sí, Y con sí. la parte de CAP fue algo así. Yo fui a esa primera sesión, cuando salí de la sesión me giraba la cabeza, me sentía con una energía, con una alegría que decía, ¿pero qué es esto? O sea, me quiero comer el mundo, yo quiero más de esto, ¿no? Y me acuerdo que salí, pero loca. Dije, guau, esto es increíble. Y ya noté esa primera semana un montón de cosas que se me fueron moviendo dentro de mí, ¿no? Y recuerdo que estuve como los 3 o 4 siguientes meses, iba a CAP todas las semanas, pero todas. O sea, no había semana que no fuera CAP. Y claro, yo siempre digo que la energía es como que te acelera el proceso. Si tenías un proceso destinado a 2 años, pues un año. Y si lo sigues gestionando con la energía, 6 meses, ¿no? Pero esto tiene como contra que, claro, esto, el sub y baja emocional Sí también que es más intenso, ¿no? más Hay que intenso. escuchar mucho. Y llegó un momento, yo en paralelo trabajaba con las personas, bueno, pues ayudándolas en su proceso, en temas más psicológicos y emocionales, ¿no? Y me daba cuenta y yo decía, joder, si es que si esta persona le pudiera hacer algo energético, porque como yo ya lo estoy viendo en mí, seguro que le desbloqueo, seguro que le ayudo, ¿no? Y fue ahí, dije, ostras, ¿y por qué no me meto también a hacer esto? Entonces ahí me escuché, dije, pues lo voy a probar primero conmigo, a ver qué implica ser facilitadora, porque es un trabajo también interno que haces profundo, Claro, y luego pues para acompañar a los demás. Y fue ahí, o sea, cuando ya me facilité el nivel uno, es algo que ya empecé a introducir yo en las terapias que hago, o sea, como un complemento, y la gente pues notaba el cambio brutalmente, o sea, porque es como yo digo, el trabajar el ser por completo, ¿no? Trabajas la mente, trabajas la emoción. claro. Utilizo hipnosis, PNL y luego metes también la parte energética y es que es como, quieras o no, Algo va sanas, a o pasar, sea, algo va a pasar, sí, ¿no? sí, quieras o no, sanas, sí. Pues qué gracia, porque yo, por ejemplo, fui a la primera y flipé. Y yo tenía un alumno, que también lo conoces, Chete, Sí. y en la segunda sesión me lo llevé. Digo, este tío necesita esto porque yo no soy capaz de pararle. Yo le puedo hacer una rutina, le puedo acompañar, le puedo desbloquear creencias y demás, pero yo veía que esa sesión de CAP le iba a desbloquear y totalmente, así fue. De Mm, hecho, ayer me lo llevé también al curso este de comunicación.
y a ver si mañana haces tu... Mañana hay sesión de CAP, sí, sí. Mañana, Venimos. no, mañana estamos, claro, te dije, justo, mañana tenemos el evento que mañana celebra su cumpleaños Ujú, de 7 a 12 de la tarde. De hecho, hablamos, estoy sí. yo que no sé en qué día estoy. Mañana no podemos, pero a ver si el viernes siguiente, nos vamos, que está frito. Me lo dice y me acuerdo cuando fui con él que le llevé y es que le pareció como mágico, ¿no? Decir, oye, pues, y de ahí de ese punto a mí me nace también el decir, oye, pues si aplico, ¿no? Si aprendo eso tanto para mí como para los alumnos, ¿no? Pues oye, esos desbloqueos, tengo la habilidad del Sí. marketing y ahora esa parte del ser me parece ya como, pues eso, un 360, ¿no? Como has dicho, Pero para al final esto trabajar. es algo que debería ser natural. O sea, yo soy mamá, tengo dos peques y, o sea, desde el punto de vista del ser, o sea, ya no te hablo de energía únicamente, tú ves a un niño y un niño es puro, pero en el término amplio de la Yo palabra, o lo sea, utilizo mucho como ejemplo a mi hija también, de claro, decir, son auténticos, expresan lo que son, no temen nada, hacen lo que sienten y ya está, no juzgan. Me puedo enfadar contigo, pero no hay rencor y al minuto siguiente ya estoy jugando, ¿no? Es como, es pureza, ¿no? ¿Qué sucede? Que a medida que vamos creciendo, por una serie de cositas, pues ya nos vamos desconectando, nos vamos identificando con un personaje, no con quienes somos, y se nos olvida esa parte de la autenticidad. Y te digo esto porque yo, por ejemplo, con mis hijas alguna vez las he facilitado y pongo entre comillas porque ni de lejos una hora, o sea, 2, 3 minutos, y te das cuenta que es que están completamente limpias por cómo se mueve su cuerpo. Es que es brutal, por las visiones que tienen desde el instante uno. O sea, desde mamá he visto un león, he visto una serpiente, he sentido todo esto y es de wow. Y un adulto para que llegue a ese nivel tiene que vivir tanto tanto, proceso interno que tanto dices, trabajo que hasta que claro. llegue. Qué Pero bueno, lo pues natural sería esto, estar nosotros completamente, pues siendo todo, entre comillas, facilitadores, que al final es ser capaz de activarte porque estás limpio, porque eres coherente con tu ser. sí que estás Entonces, alineado al ujú, 100%. sí, Pues que bueno, no lo había pensado y mira que yo de manera inconsciente siempre pongo, o de manera consciente, no lo sé ya, el ejemplo de mi hija. Digo, es que yo lo vi con mi hija porque, digo, es esa mente que está blanca, impoluta, ¿no? Y si se enfada, luego al rato vuelve, ¿no? Y no juzga, no critica. Digo, ojalá el mundo fuese así, con esa mentalidad de niños, ¿no? Pero siendo maduros, ¿no? Tener esa madurez, pero seguir siendo un niño. Ayer lo ponía yo en un story, decir, joder, todo el mundo quiere, ¿no? Pero nadie, al final, con esas capas que nos vamos poniendo, esas trabas, no sé. Pero a la vez, no te agobia a veces, obviamente harás tu trabajo, ¿no? Pero a mí me pasa que dices, oye, tú vas avanzando en este proceso y vas viendo que te sientes mejor, ujú, todo funciona, es como, no sé, como la película esta que se toma una pastilla y de repente todo va en la dirección adecuada, ujú. todo va bien. Que no es que siempre me vaya a mí bien en ese sentido, vamos, ni mucho menos. Pero cuando te va mal desde otro punto, entonces sabes un poco canalizarlo y sabes gestionarlo y no es tan malo como cuando estás perdido, ¿no? O no sabes gestionarlo. Y al final, ¿no te pasa que dices, oye, es que hay en tu exterior hay como tanta fricción, tanta capa, no sé cómo describírtelo? Decir, oye, que no están como dispuestos a abrirse, todo el mundo como jugando ese personaje. Yo ahora veo el mundo así muchas veces, intento quitarme esa idea y digo, bueno, no es que sea horrible, pero digo, joder, me encantaría, veo como mucha gente a la que poder ayudar, pero como que no se enteran, como que hay ese piloto automático y tú estás ahí como, oye, no sé, ¿no tienes A ese ver, sentimiento? ¿Cómo sí. imagino que O lo sea, yo he tendrías? pasado, entiendo lo que dices y es como también una parte de aceptación. O sea, ahí tenemos que trabajar la aceptación y cuidar también con el ego, que es un poco lo que hablábamos antes. Entonces, cuando tú entiendes que el dolor no es malo, cuando tú entiendes y aceptas que cada uno está viviendo su proceso vital de la manera que Sí, necesita pero para yo su veo como alma. que, como que no lo está viviendo. O sea, una cosa como estar dentro del Sí, proceso, pero, ok. pero ahí ya no lo estás aceptando porque alguien hace 5, 6, 8 años podría pensar exactamente lo mismo de ti cuando te estaba mirando y No, mírate total, ahora.
Totalmente. Eso es Entonces, lo que yo me digo muchas claro, veces. entonces es más de ahí tengo que llegar yo y aprender a soltar, no forzar, no controlar. Cuando tienes esa mirada es la del control. Quiero cambiar algo porque me incomoda ver lo que estoy viendo. Y no, tienes que aceptarlo y entender que es como tiene que ser perfecto. Yo siempre digo que todo lo que hay a nuestro alrededor, todo aquello que nos fricciona, me da igual del color que sea, es nuestro mayor maestro. Aquello que me molesta del mundo externo tiene que ver con mi mundo interno. Entonces es ahí desde esa humildad el decir. ¿Por qué quiero controlar esto? ¿Por qué me cuesta aceptar que estas personas todavía están en su proceso de despertar, que ya será cuando tenga que ser, ¿no? Es Ya, decir, ¿qué hay ahí que dice más de mí que de la otra persona? Y luego, desde el lugar en el que tú y yo nos encontramos, que es acompañando a las personas, a mí me gusta pensar que es eso, que cuanto más luz irradies tú, más capacidad de despertar a tu alrededor tendrás. Entonces lo que tengo que hacer es trabajarme, ser mi mejor versión sí, centrarme y en a mí través de todavía mí para... ser ese faro que ilumine y que cada vez tenga mayor espectro, mayor amplitud para llegar a más gente, ¿no? Y cuando lo ves así es como todo es perfecto y será como tenga que ser, desde ese lugar de confía, 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 ¿no? Que decía Sí, antes. o sea, lo intento llevar a ese punto y al final dices, oye, pues sí, a lo mejor mi yo de ahora, mi espejo, no le es tan fuerte como si, por ejemplo, pues eso, ayer voy a un curso de comunicación, pues oye, otro punto más, otro punto más, oye, el Mm, seguir trabajando, el seguir documentando, ahí pues ya llegará está. un momento en el que ilumine y entonces ayudar Que desde ya lo esa estás manera, haciendo, ya estás des- iluminando, ya estás iluminando. Yo siempre desde ese digo, punto. todos, o sea, muchas veces, y seguro que te vienen a ti también personas que te dicen, Ana, qué mal, estoy muy perdido, estoy perdida, no sé cuál es mi propósito, no le encuentro sentido a lo que hago, ¿no? Y es de ya, pero es que nuestro propósito es el mismo para cualquier ser humano, es tener un impacto positivo en tu entorno. Eso Entonces, cuando es. yo sé que impacto, eso me hace sentir bien, me hace sentir viva, me hace sentir con un significado, ¿no? Y ahí es de qué tener yo. ¿Cómo puedo marcar esa diferencia en el día de alguien? Y es que yo siempre invito a, vamos a empezar con pequeñas cosas. Dile algo bonito a alguien hoy. Proponte eso. Esas cosas me encantan, sí, de decir, oye, es que la simpleza Ahí está. de levantarte y poder andar, me lo decía un alumno de 51 años que tengo en Londres, que es una pasada. Yo le estoy enseñando mucho a él, pero es que él me está enseñando mucho a mí. Yo se lo digo y él no se lo cree. Le digo, todos los días, él me enseñó, es carer, es cuidador de Sí, abuelitos, y me decía, dice, el poder levantarte por la mañana e ir a hacer pis da gracias todos los días. Dice, hay señores, abuelos, gente no tan mayor, que tiene que ir con una bolsa o que tiene que ir con pañal. ya. Y dije, pues oye, ahora me acordaré de ti cuando me levante por la mañana a hacer pis, tío, en plan de... Pero bueno, es desde cualquier tontería, ¿no? El hecho de poder estar aquí, el hecho de poder hablar, de tener Mm. dos manos, dos pies, que luego yo digo, no, prácticamente no vas a estar a todas horas dando gracias de todo, pero bueno, sí, sí hacer, meter un agradecimiento, ¿no? En el día de, oye, el simple hecho de estar vivo, de poder, Claro, y el compartir esa gratitud es, doy gracias por estar vivo y de qué manera agradezco impactando, ¿no? claro, El colaborando, ayudando, ser compasivo de la manera que cada uno sienta. O sea, no, que está bien pensar, voy a erradicar el hambre en el mundo, voy a ayudar a 1 millón de sí, personas, genial. pero lo que has Es lo dicho, que cosas decíamos antes, pequeñas, mi dirección es el norte, pero para ir al norte empiezo con un paso, ¿no? ¿Qué primer paso puedo dar hoy, ¿no? Y desde ese lugar es cuando empiezas a escucharte, a entender qué te hace vibrar, qué te hace, qué te gusta, ¿no? Puedes empezar, hoy pues voy a decir 3 cosas bonitas a alguien, o hoy voy a ayudar a 3 personas, o hoy voy a compartir y te vas a ir dando cuenta qué es lo que te hace vibrar te más y mueve. irás moviéndote más por ese camino, ¿no? Y ahí es cuando te descubres, que es que yo pasé de ser ingeniera a ser terapeuta y no es algo que digas, voy a estudiar psicología, ¿no? De repente, es algo que vas averiguando en base a cómo te vas sintiendo, porque tú igual. ¿No? ¿Tú te dedicabas al marketing? Yo, o sea, yo empecé estudiando Derecho, típico, mi padre tenía una asesoría fiscal y yo decía a mi padre, oye, ¿te la quedas tú? A mí siempre me ha encantado el dinero. Yo siempre he sido de dinero, de películas de Wall Street. Mi profesión frustrada era broker de bolsa. De hecho, yo con 18 años hacía operaciones de bolsa de manera autodidacta, oye, y ganaba mi dinero. También luego pues lo acabé perdiendo, ¿no? Por esa avaricia, ¿no? Y ese desconocimiento, pero estudiaba mucho lo que a mí me gustaba, ¿no? Y lo que me gustaba y me movía era el tema dinero. Pero al final
después de estar persiguiendo dinero, ¿no? Acabó derivando en, oye, soy una persona muy creativa, me gusta el tema de ayudar. Y entonces yo cojo negocios y le ayudo a escalarlo y me meto. Yo no era una agencia que solo te hiciera actualizar tu perfil de Instagram o de Facebook en aquella Ujú. época o hacerte anuncios para aumentar la facturación, sino que yo hablaba con el dueño de la pyme, del negocio, y le decía, a ver, cuéntame tus preocupaciones y tus miedos que yo te los soluciono o te los intento solucionar. Entonces era de una manera innata, ¿no? Del querer ayudar y recuerdo además otra conexión que ahora entiendo, ¿no? A toro pasado, decir, oye, yo cuando salía de fiesta, pues con mi mujer, hablaba con uno, con otra, con tal, y me encantaba saber oye, ¿qué te pasa? El problema, analizarlo, darle un punto de vista, ¿no? Y me decían, oye, qué buen consejo, oye, qué guay, oye, lo he aplicado, y luego le daba seguimiento. Oye, ¿qué tal este examen? ¿Hiciste esto? Oye, ¿qué tal con este chico, esta chica, tal? Y me acuerdo muchas veces volviendo a casa con mi mujer, le decía, oye, yo un día, porque me sentía muy bien, y yo decía, un día me gustaría monetizar esto, tendría que, ¿cómo monetizar esto? Digo, porque, joder, la gente recibe un valor y está luego muy agradecida, ¿no? Oye, te invita a comer, oye, tal. ¿No? Y mira, pues ahora digo, pues que yo lo tenía dentro de mí y solo tenía que escucharlo, ¿sabes? Solo tenía que ver y rendirme a ello, pero claro, al principio, me acuerdo cuando ahora me dicen, oye, eres coach. Y digo, sí. Mi mejor amigo me dice Coachman, siempre que me coge el teléfono, me dice, ¿qué pasa, Coachman? Tal, no sé qué. Pero yo nunca, no me veía de, pues lo que tú dices, ¿no? Yo sabía que era por allí, pero yo no me veía, sí, mira, soy coach, puedes entrar en mi sala VIP uno a uno y te hago un acompañamiento. Y ahora mismo yo lo disfruto y me encanta que es una cosa que me dice mucha gente, ¿no? De se te ve que lo haces Sí. eh, con pasión, ¿no? Y es una cosa que me gusta ir más allá y me parece que es un mundo maravilloso. Y la gente con la que me encuentro, ¿no? Pues con personas como tú, que compartimos ese punto, ¿no? De ayudar, de alinearnos y tenemos esa doble, ¿no? Que tienes que tener ese trabajo tú interno y luego la persona y le tienes que dar ese acompañamiento. ¿Cómo Sí, lo que llevas acabas de tú? decir me parece súper importante, lo de, o sea, sí, es muy difícil, bajo mi mente, ¿eh? Que esto es una creencia mía, no, no quiere decir que vaya a misa, es mi opinión. Seguro que te la secundo. Pero me parece muy difícil acompañar a alguien en su camino si tú no has vivido ese camino antes. O sea, si no entiendes ese dolor, si no entiendes lo que significa estar perdido, si no entiendes muchas cosas, es muy difícil. Se puede, tal vez se pueda, tal vez, no lo sé. Tengo una verdad absoluta. Pero no va a ser tan, No, no es, tan no es efectivo, igual, sí. tan Y yo creo que efectivo. ahí se nota y la gente también lo valora o percibe ese acompañamiento que es distinto cuando tú has salido de ahí, de ese lugar, a cuando la teoría te dice el cómo salir de ahí, ¿no? Yo es una cosa, justo, a mí eso me explota la cabeza y obviamente yo no quiero, no es una crítica hacia, por ejemplo, los psicólogos o no es Ujú. una crítica hacia los coach certificados, por ejemplo, que ayer hablaba con una Oye, yo y me soy decía, certificada claro, por la tú eres coach ICF. certificada, ¿vale? Sí. Pues ayer hablaba con una y, por ejemplo, yo, una alumna mía, yo no soy coach certificado, por ejemplo, Mm. pero en su momento, cuando empiezo con esto, sí que me lo planteo y digo, bueno, pero a la vez mi soberbia, ¿no? O mi ego dice, "Bah, si tampoco, o sea, yo vengo de 15 años de marketing digital, yo sé venderlo, pero yo me documento, digamos, yo me formo todos los días. Yo soy mejor versión que el día anterior, o sea, porque leo, porque me veo podcast, porque estudio y no tendría, también me dices, oye, ¿por qué no te lo sacas? La verdad que fue un poco por, yo creo, esa rebeldía de cuando empecé derecho, lo dejé, mis padres Sí. siempre, tengo la voz de mis padres, sácate un título, y yo que los títulos no valen para nada, que la era de los títulos ya no vale, lo que vale es lo que sepas hacer. Y a lo mejor por eso directamente he renegado, pero también porque creo que las puertas me las estoy abriendo de otra manera. También creo que más que negativo va a ser positivo que yo tuviera lo del certificado. Pero bueno, se quedó ahí y dije, oye, pues yo no, ¿no? Soy de los que no lo tiene, ¿no? Y lo argumento con, pues con esto, ¿no? Con mi historia, con casos de éxito y demás. Pues oye, quien le guste bien, pero es verdad que habrá empresas, por ejemplo, que digan, pues oye, van a ir a coach certificado, etcétera, tal, Ujú. porque pues quieren eso. Entonces el Pero es lo día que tú que, estás diciendo, el título no demuestra el camino. totalmente. Vale, sí, digo, me había dispersado, te iba a decir una cosa y como hemos dicho, me has dicho que tú también eres coach certificada, me ha agitado. Vale, no es una crítica a los psicólogos, no es una crítica a los coach certificados, ¿vale? Pero no sé qué te iba a decir, se me ha ido el este.
No, A mí estábamos hablando me- que, bajo mi punto de vista, el mejor acompañamiento lo vas a recibir cuando alguien ha pasado por un Vale, proceso parecido al que tú estás viviendo. vale, eso es. Entonces, yo he vivido un tipo de oscuridad y luego me he acabado yendo a la luz, ¿no? Incluso que es justo la contraria a la oscuridad que he vivido. Ujú. Tengo compañeras que han vivido una oscuridad a niveles estratosféricos hasta el punto de querer quitarse la vida y Ya, resurgir hasta un punto todavía más brutal. O sea, toda la oscuridad que ha vivido, toda la luz que ha vivido, ¿no? sí. Que, y ese camino, por ejemplo, vuelvo con Chet el ejemplo, yo, a raíz del verme mi evolución, dice, oye, yo conozco a Guille, era de esta manera, ahora le veo con unos valores y una serie de hábitos que hace, pero Chet es lo que quería solucionar era el tema de la gordura. Pero yo siempre he sido un tío muy delgado. Entonces yo nunca he estado gordo, yo no puedo, pero aún así le está ayudando, pero es verdad que obviamente conectará mucho más una persona que haya tenido ese problema de estar gordo y luego esté delgado, porque ha tenido esas mismas vivencias exactamente de la misma manera. Pero bueno, aún así yo le voy ayudando, pero sí que Ujú, creo que el proceso sería a lo mejor aún más rápido o mejor si hubiera vivido exactamente tus dolores. Que yo creo que eso es lo que hace que gente conecte conmigo, gente conecte contigo, con tu historia, con la mía, con la de todos. Y al final, por eso creo que hay mercado para todos y creo que hay que nicharse, que yo todavía estoy en ese proceso de un poco de elegir mi audiencia, porque yo también quiero como elegir esa audiencia, ¿no? De yo ayudo a todo el ujú. mundo. Obviamente, si vienes a mí, no te voy a cerrar las puertas. A lo mejor sí te digo, ¿no? De la manera en la que yo lo hago. Y ya vas a ser tú el que filtre de, oye, pues este tío me puede ayudar o no, en mi caso. Y si a lo mejor me ha Sí. pasado que yo he recomendado a gente que he dicho, oye, mejor que te ayude Noé de Tanfulness, en este Ujú. caso, ahora también te tendré también a ti en cuenta y no te creas que no te he recomendado y tengo gente que quiere venirse acá y demás, porque al final también creo en eso. A mí me han recomendado gente con unos high tickets brutales y han dicho, en vez de a mí, vete con Guillermo. Y, y al final, pues yo también lo hago y Ujú. sé que al final esto es una rueda, ¿no? Que eso anteriormente no lo hubiera hecho ni de coña. O sea, que creo que Sí. nos hace mejores personas y creo en esa energía, ¿no? Que yo mando energía y todo lo que yo mando también me vuelve. Ahí está. Es dar y recibir, dar y Eso recibir. es el La ley mítico dar y universal. recibir. Pero bueno, Sí, 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 sí. pues oye, Ana, así por cerrar esta entrevista, esta charla, que la verdad que, oye, me ha encantado. No sé si quieres venderte un poco más de lo que ya te has vendido en el sentido de, oye, todo lo que haces, pero no sé, cuéntanos si tienes algún programa, cuenta un poco, pues oye, los viernes para que te conozcan en persona, si son de Madrid o Sí, no, a incluso ver, lo gente que que yo va. hago, o sea, esto ya es un anuncio, como digo yo, ¿Te y no es imaginas? desde el... Te voy a dar tres razones para por desbloquear. las que tienes que empezar a trabajarte, ¿no? No, no voy a ser tan marketingiana. Pero esto es más para, si alguien está escuchando esto, como yo suelo decir, que se encuentre en ese vacío, bloqueo existencial que yo he vivido en primera persona, que es un poco alineado con lo que estás diciendo tú ahora, Guillermo. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy ayudando mucho a personas pues de 40 45 aproximadamente, aunque hay edades de todo tipo, que se encuentran en lo que yo llamo una crisis vital galopante, ¿vale? Porque yo ya la viví con otra edad, pero sé lo que es, ¿no? Pues la crisis de los Y 40. sí, bueno, yo la viví un poco antes, temprana, pero, pero Vale, sí. pues digo, yo voy a cumplir 38, digo, yo creo que ya he tenido una crisis, digo, no me digas que ahora viene otra, aún así estaré dispuesto a. No, yo la viví entonces también más jovencita, pero bueno, las crisis llegan cuando tienen que llegar, no tanto por la edad, que va muy enlazado con la madurez. Con la edad mental, sí. Sí. Entonces ahí ya depende un poco de cada cual. Pero bueno, que son crisis existenciales donde te empiezas a preguntar, a hacer preguntas profundas y te sientes muy mal porque no encuentras la respuesta y piensas al final que hay algo que va mal en ti, ¿no? Entonces, a mí me gusta acompañar a personas de dos formas, o bien a través de CAP, que es lo que hablábamos antes, que es como un primer paso intermedio, si te da miedo empezar a hurgar de manera consciente tu interior, esto es más como te rindes, no tienes que hacer nada más que vivir lo que te vaya viniendo. Más que respirar, oye, Sí, es como, bueno, a ver cómo me levanto hoy, ¿no? A ver qué se me ha removido y te vas sintiendo cada vez más alineado, ¿no? Entonces, en Madrid hago sesiones de CAP, normalmente son los viernes
y todos los meses hay sesiones. Es decir, por ejemplo, este mes de mayo, todos los viernes hay sesión, hay otros meses que no son todos los viernes, pero vamos, que todos los meses hago CAP en Madrid, soy de nivel 2 hablando de CAP, es decir, que la energía que se mueve es muy potente, ¿no? Doy fe, doy Lo- fe. aunque no sepáis lo que es nivel 2, yo os digo que las sesiones, tela. Sí. Y luego ya desde un punto de vista, como yo digo, más de remangarse y de autoconocimiento, de sanación, de transformación, pues acompaño a las personas, bueno, pues a hacer ese trabajo interno y no desde terapia convencional, conversacional, de me siento y te cuento toda mi vida, que como yo digo, eso funciona, bajo mi punto de vista y mi creencia, funciona durante un periodo del proceso de la persona, pero llega un momento que la persona necesita herramientas, necesita entender el porqué, el origen, la raíz del problema y sobre todo aprender a autogestionarse, o sea, no depender siempre de una terapia para poder avanzar en su día a día, ¿no? Entonces yo lo que enseño es el cómo. Todos tenemos acceso a cantidades ingentes de información. Me he encontrado personas que te hablan casi como si fueran un psicólogo y te hablan de las teorías de cabo a rabo. Pero claro, luego dicen, me sé todo esto, pero sigo sintiéndome Pero así. Y es no, de, no claro, saben querido, implementar. tienes que aterrizarlo, o sea, tienes que remangarte y sentir, porque a todos nos da miedo sentir, ¿no? Entonces yo acompaño en ese sentir, yo acompaño en indagar y en trabajar sobre todo la mente subconsciente con diferentes herramientas. Entonces, normalmente es o procesos de mentoría individualizados, que sea algo parecido a lo que tú haces de 3 meses, o a través de un programa donde es con un grupo de personas donde vives esa transformación, ¿no? Pero la transformación la vives, eso sí, solo para personas que quieran trabajarse. Porque no sé si a ti te pasa que llegan y dicen, no, si yo con hablar contigo y es de, no, yo te ayudo, Ya, pero luego ya, tienes que hacer cositas en tu día a claro. día. Es como el que se lee un libro de marketing y sabe de marketing, pero si no haces Sí, campañas, no haces un tal, no te ahí vale. O sea, está. eres muy sabio, pero no te vale. Y eso Ujú. es una falsa felicidad Creencia. de Sí, me siento bien ya solo por el hecho de... bueno, hay distintos niveles, ¿no? Como en todo, pero está el que se compra los libros y se apunta al curso, ese ya se siente ya de puta madre. Pero claro, porque se ha comprado un libro que nunca se compra y porque se apunta a un curso que nunca se apunta. Pero luego, si no haces el curso y luego no te lees el libro, ese no vale para nada. Y luego está sí, el que tal se lee cual. el libro, el que va al curso, sí vale, pero ahora aplica. O sea, es que Mm, si no aplicas, no te das cuenta, ¿no? Lo que te has dicho, que lo tienes que sentir, lo tienes que vivir para que se sí. produzca una transformación. Si no, solo se produce una formación. Al Sí, final, pero sí, oye, ni siquiera eso, porque es que es algo hueco, porque no entiendes. Volvemos a lo de antes, o sea, la teoría de qué sirve. O lo podemos extrapolar a cómo has aprendido a conducir cogiendo el coche. Es que ni para siquiera te ha hecho formarse, falta. claro, es como hacer un Es que es teórico, de... decir, bueno, pues mira, Sí, tengo el teórico, vale, sé, bueno, sabes el conocimiento, pero no lo estás aplicando, por lo tanto no puedes ir a conducir, no te puedes ir al norte, ¿no? Que es ahí donde está. hay que ir. Así que nada, pues Ujú. oye, Ana, Ahí. un placer. No sé Muchas si gracias, Guillermo. tienes algo más que decir. Creo que has compartido grandes claves, has comentado el tema del CAP, tu experiencia propia. Creo que tienes que hacer un muy buen trabajo. No lo he conocido de primera mano, pero ya te digo que si te he conocido la parte del CAP, estoy seguro de que tus alumnos sufren transformaciones y cambios Sí. heavies. Y nada, pues oye, un placer y muchas gracias por haberme dedicado tu tiempo. Gracias Que a ti por haberme invitado, ha sido un placer, me he sentido súper cómoda y espero que la audiencia se haya quedado por lo menos con puntos importantes de lo que hemos hablado hoy, que para mí yo creo que lo más importante es eso, el entender que todos estamos en el mismo camino, algo que tú has dicho antes, Guillermo, que todos somos maestros y todos somos alumnos, o sea que estamos todos exactamente al mismo punto. Y totalmente. se puede salir de donde estén, porque seguro que más de uno dice, ah, estoy súper agobiado, es que claro, tú no sabes cómo es mi vida y todo lo que yo he Claro, vivido. claro, estos dos están hablando desde Se su puede, posición, que ya les va claro. bien, Es muy tal. Es fácil. muy fácil hablar desde ese punto. Sí. Y yo, chicos, Ana y yo hemos estado también en tu punto, a lo mejor no exactamente en ese tuyo, pero al Mm. final todos somos iguales, todos tenemos los Sí. mismos problemas, al final son patrones, ¿no? Al Seres final, humanos con una es que, mente, con sí, un sí. ego que también nos habla mal y se puede.
Totalmente, se puede. Pues oye, Ana, un placer y nos vemos en carne y hueso en la próxima sesión de CAP, que ya hay ganas. Y de verdad, Genial, ahí te espero. los que habéis estado aquí escuchando, viendo esta entrevista, si habéis llegado hasta el final, eh, pues oye, enhorabuena. Estáis, sois parte, ¿no?, de ese 1%, ¿no?, que trabajáis en vosotros, que os documentáis con contenido de Sí. valor. Y de verdad, desde aquí hago un llamamiento que aprovechéis, si estáis en Madrid, tanto como si estáis como si no, que os acerquéis un día a una sesión con Ana, porque de verdad va a merecer la pena. Y es como lo que ha comentado Ana, ¿no? De no es solo ver este podcast, ¿no?, esta entrevista y dices, es que me siento bien, ¿no? ¿Cómo mola? Ahora experiméntalo, vívelo y de verdad que vais a darnos las gracias. Así que nada. Mm. Espero que os haya gustado este podcast. De todo es mente, ya sabéis, suscribiros. Dejaré también las redes de Ana aquí, tanto su canal, todo, para que también la sigáis. Y nada, un saludo y hasta la próxima. Chao. Hasta luego.